perdón. Aquí, sabroso, oiga, Exactamente, hoy empiezas a comer algo aquí. no sabe nada que no sabe cómo se te pegará. Pero tiene que estar preparado. Oye, y dice mi amigo Juan del Pollo, compra la cosa que yo doy la promoción. Y así mismo fue. Fui, pedí un préstamo en el banco, me dieron el dinerito, compré, alquilé las cositas, el banco, las tijeras, y empecé a abrirme, oye, Juan del Pollo, te encargas tú de la promoción, me olvidas de eso. A ese es el negocio porque quebré. ¿Qué clase de promoción me dio Juan del Pollo? ¿Qué clase? Oye, ¿tú sabes lo que es? Me ha buscado 2 modelos para promover mis pelados. ¿A poco tú pelabas? Sí, yo era el que pelaba. Para promoverlos, supuestamente los modelos para promover los pelados de la barbería. Adivina quién me buscó Juan del Pollo para promover los pelados de la barbería. Modelo medio. No. Juan del Pollo y Willy. El negocio fue a la quiebra. Eso me dio roles, tantos pueblos en Miami. No, pero yo Me creo. vinieron a buscar dos tipos que no se caracterizan por tener una hermosa cabellera. ¿Qué digo hermosa? No se caracterizan ni por tener cabellera. Pero yo creo que cuarto pollo que tú no sé, porque no creo que tú puedas hacer otro pelado como sea ese. ¿Crees? No lo había pensado. Entonces vamos a volver a abrir la barbería. Oye, pero a mí no me dio por el pelo, ¿entiendes? Porque, oye, tantos pelú que hay, no sé, Jeremy está por ahí suelto, Flavio, hermano. Me vinieron a buscar a Willy y Juan Carmona, 2 personas que le han dado, que hace como un siglo le dieron león a los pelos de la cabeza. Imagínate tú, y esos son los amigos que uno tiene. Esos son los amigos que uno tiene. Y yo no voy a hablar con este pueblo. Voy con el coronel. Dime. Un placer. Arriba con la espuma, ¿eh? Acuérdate del consejo, mira que ya tú te vas a poner igual. Bueno, yo sé que tú eres un buen amigo. Sí, voy para allá, tú sabes que están esperando la sabrosura. Disculpa, Nel, es imposible que nosotros salgamos de esto. Ya yo no sé qué voy a hacer, ya yo no sé si con Raid, ya no sé con qué producto vamos a tratar de espantarlo, pero no lo logramos. Vamos a tratar de agarrar el hilo, que yo sé que se ha perdido un poco con esta dilación. Pero estábamos conversando acerca de la influencia, sobre todo, que puede tener en determinadas edades las amistades, ¿no? El grupo. Y hay algo que yo sé que los padres es lo que más desean, por lo menos la mayoría de los padres es lo que más desean, siempre desean que sus hijos los consideren sus mejores amigos, ¿no? Y cómo eso que tú me estabas comentando en la etapa de la adolescencia, la rebeldía que muchas veces puede ocurrir, me decías que de cierta manera te había ocurrido a ti, contrasta con este deseo de los padres y que tú crees que los padres, ya no como padres, sino como hijos que eres, pudieran hacer para lograr esa amistad y lograr esa influencia en sus hijos en esta etapa tan compleja. Bueno, en el caso mío, como te dije, en la edad de la adolescencia, cuando ya cumplí 13 años en la secundaria, pues, o sea, a la edad que uno se empieza a pensar hombre, se empieza a creer hombre y todas estas cosas, entonces yo exploro una nueva cristiana, así que la enseñanza que tenía era la enseñanza cristiana, acerca de lo que enseña la Biblia. Y yo estaba de acuerdo, no es que estaba en desacuerdo con eso, pero sí creía que yo tenía mi razón, muchas cosas que yo difería de la opinión de mi papá o de la enseñanza de mi papá y mi mamá. Y bueno, en realidad, ¿qué deben hacer los padres? No te puedo decir, yo creo que mis padres hicieron el mejor trabajo que pudieron, aunque fueron bien, vamos a decir, escuetos, no fueron muy elocuentes conmigo, o no se sentaron muchas veces conmigo a conversar de temas típicos de la adolescencia que tal vez a mí me hacía falta conversar con ellos primariamente. No lo hicieron por alguna razón, esperando el momento, no sé. Y bueno, por supuesto, son inquietudes que yo tuve y tenía amistades en esa edad, en esa etapa, que no eran amistades de mi edad, eran amistades mucho mayores que yo. Y por supuesto, conocer a la gente a quien yo iba con esas inquietudes, no eran cristianos, desgraciadamente, desafortunadamente no eran cristianos. Y bueno, por supuesto, los consejos
no eran los mejores, no eran, vamos a decir, los que estaban de acuerdo con lo que Dios enseñaba, con lo que yo estaba en el lugar. Y no eran opiniones que fueran totalmente de frente, sino eran cosas como sí, lo que tu papá te enseña, eso está bien y cosas, pero esto no está mal, tú puedes probar esto, puedes llegar a hacer esto está bien, tienes que beber esto, tienes que entrar aquí, no tiene nada de malo que hagas esta cosa, que vayas a este lugar y cosas así. Y bueno, eso sí, en mi persona influyó grandemente y en mi relación con Dios también la afectó negativamente en este caso. Y bueno, gracias a Dios, su misericordia, Dios siempre estuvo ahí para mí. Yo acepté al Señor muy joven y yo siempre estuve por ahí. ¿Qué debían haber hecho mejor? No sé. Mi papá para mí es un ejemplo de hombre, de pastor, de persona, de cristiano, y mi mamá también. Pero bueno, en esa etapa, no sé, como dicen, no hay un libro, cómo criar a los hijos, cómo hacerse también amigo de los hijos. Tenía excelente relación con mi papá. Bueno, no todo el tiempo, hubo un tiempo que estaba rebelde, que no me sentía como querer estar sumiso a mi padre, pero bueno, pero creo que hicieron lo mejor, siempre fueron bien estrictos con las palabras, yo decía a veces un poquito ridículo con las cosas, como estrictas como la quería, pero bueno, era como Dios enseñaba. Tenía excelente relación con mi papá, no es que tenía mala relación y buscaba amistades en la calle, sino que tenía esa relación, pero había cosas que yo necesitaba hablar. Y bueno, desgraciadamente estábamos más abiertos a oírme, vamos a decir, a conversar esas cosas. O no que estábamos abiertos, sino los que yo elegí para que me dieran guía en esos aspectos o esas inquietudes. Fueron amigos que no eran cristianos y que eran mucho mayores y demás. Pero bueno, Dios siempre estuvo, el amigo que nunca falla, siempre estuvo a mi lado, porque siempre tuvo también mucho interés, mucho deseo, aunque tuve tiempo que no andaba bien, siempre tuvo mucho deseo de agradar a Dios, nunca perdí mi relación con Dios, mi tuve realmente con Dios. Bueno, eso yo creo que fue lo que me mantuvo. ¿Y tú crees que es imposible para una persona cristiana mantener una relación con una persona del mundo o con personas del mundo y que no necesariamente sea ella la afectada, sino que influencie de la otra manera, de la manera positiva, de la manera que a Dios le agrada a las personas que lo rodeen? ¿Crees que eso puede ser? ¿Crees que qué relación debe tener una persona con Dios para que entonces pueda funcionar de esa vía la influencia? Bueno, se puede, yo no digo que no se puede tener amistades que no sean cristianas. O sea, lo que tenemos que hacer no es apartarnos una a una de cristal, sino tenemos que saber tener relaciones que no son cristianas, o sea, saber tener amistades que no son cristianas. Por supuesto, sí pienso que nuestros mejores amigos deben ser cristianos. Digo tienen porque tenemos albedrío de elegir, pero sí creo que deben ser cristianos nuestros mejores amigos. Ahora, las amistades que tenemos que no son cristianas, no es que tenemos que desecharlas, al contrario, tenemos que brindar la amistad, pero a veces erramos o caemos en el bache de tratar de complacerlos a ellos en lo que nos están, vamos a decir, recomendando o lo que nos están invitando, y entonces por complacerlos, darle el ejemplo para que después vengan a la iglesia o para después poder para que se abran para oír de Cristo, cosas así. A veces hacemos cosas que no debemos hacer. O sea, la posición con las amistades, sí podemos tener amigos que no sean cristianos o amistades que no sean cristianos, pero tenemos que tener una posición bien firme, y si de verdad amamos a esa persona, por supuesto lo primero que queremos es que alcance la salvación y que alcance a Cristo, que pueda conocer a Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado, tratar siempre de mantener una línea firme, una posición firme en nuestros principios, en lo que un cristiano cree, que un cristiano debe hacer, y firme también en lo que no debe hacer. Sí. Tú decías algo que es bien importante, y es que tú has hallado un buen amigo en Jesucristo. Has hallado un buen amigo en nuestro Dios. Y eso es la búsqueda constante de nosotros, hallar ese buen amigo. ¿Y quién mejor que nuestro Dios?